Todas las historias tienen un comienzo. La nuestra empieza en la Amazonía ecuatoriana en marzo de 2020. La pandemia de COVID-19 se expande con rapidez por toda la Amazonía y ante tanta incertidumbre, abandono y desinformación, los pueblos indígenas se apoyan en sus conocimientos y prácticas ancestrales. En IVOS nos preguntamos, ¿cómo contribuir a la respuesta de las comunidades amazónicas a la pandemia? Coincidimos que la mejor forma de mitigar el impacto social, económico y humano del COVID-19 era promover un acercamiento entre instituciones de salud, organizaciones indígenas y de la sociedad civil. Esto nos permitió entender los verdaderos retos y necesidades del territorio. Nuestro primer reto fue escuchar y desde lejos entender una realidad distinta. Por ejemplo, reconocer que una cuarentena era improbable en contexto de vida comunitaria, que el mantener aisladas a las personas enfermas se entendía como un castigo injusto, que el lavado continuo de manos era imposible en lugares donde no hay acceso a servicios básicos, o que acercarse a centros de salud en la Amazonía se ve limitado por la falta de acceso, tanto geográfica como cultural, a servicios de salud. Y otros temas más complejos, como las amenazas al territorio por actores externos, así como la dispersión y extensión geográfica de la región. De este diálogo nace la Ruta de la Salud Indígena Amazónica, una respuesta integral al COVID-19 basada en la adaptación de las medidas de mitigación, prevención y cuidado para que sean acordes a la realidad territorial y cultural de los pueblos indígenas de la Amazonía. De la mano con la CONFENIAE, la OPS y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, empezamos el trabajo, desarrollando una red integrada de atención de la salud, diseñando rutas de acceso a los centros de salud en la región amazónica, creando protocolos amigables y fáciles de usar y produciendo y difundiendo material comunicacional con información clave de la pandemia culturalmente adaptado. Mientras más avanzábamos en la ruta, más entendíamos lo importante que era y los recursos que hacían falta para asegurar su impacto, escalabilidad y sostenibilidad. Todo eso fue posible gracias a la Fundación Rockefeller, con cuyo apoyo financiero pudimos consolidar los esfuerzos en el Ecuador y expandir el programa a Madre de Dios en Perú y Maranhão en Brasil. Así, empezamos el 2021 con un programa regional y con FENAMAD en Perú y CTI en Brasil como organizaciones socias. Además, generamos alianzas con la Universidad Católica del Ecuador y la Universidad de Madre de Dios, cuya labor fue clave para cumplir con una de nuestras grandes estrategias: fortalecer las capacidades de los promotores comunitarios de salud. ¿Cómo logramos llegar a las comunidades más remotas de la Amazonía? Gracias al rol fundamental que tienen los promotores. Ellos y ellas son elegidos por su comunidad, generalmente por su labor social y su compromiso con el bienestar de los suyos. Su misión es clara: servir de vínculo entre la medicina convencional y la ancestral y garantizar el cuidado de las personas y el medio ambiente en sus comunidades. Es por eso que apoyamos su trabajo en territorio, brindando capacitaciones certificadas en primeros auxilios, vigilancia epidemiológica y distintas temáticas que fortalecieron sus conocimientos y su labor. Además, diseñamos un aplicativo digital en español y portugués que les permite hacer vigilancia epidemiológica y levantar alertas para que los líderes de la comunidad, representantes de instituciones de salud pública y tomadores de decisiones puedan tener información real de lo que sucede en territorio. Cuando iniciaron las campañas de vacunación de COVID-19 en nuestra región, desde la ruta trabajamos en asegurar el acceso equitativo de la vacuna a todos los rincones de la Amazonía, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, la OPS, Fundación Ríos y otras instituciones en los distintos territorios. Esto significó ayudar a combatir la desinformación, brindar asistencia técnica a las instituciones de salud reforzando sus estrategias de vacunación en zonas de difícil acceso geográfico, apoyar brigadas de vacunación a comunidades indígenas, dotar de insumos y equipos de protección personal a los profesionales de salud y despejar dudas sobre la vacunación y llegar a más comunidades a través de un diálogo de saberes. Vacunación, uso de medicina ancestral, el rol de los promotores de salud. La pandemia sin duda abrió el debate acerca de muchos temas. Es por eso que en el proyecto promovimos la comunidad de aprendizaje,
un espacio en el que conectamos con socios, aliados e interesados para intercambiar experiencias, retos y aprendizajes sobre la respuesta al COVID-19 en la cuenca amazónica. A pesar de que poco a poco hemos vuelto a la normalidad, la Ruta de la Salud Indígena Amazónica nos permitió visibilizar otros problemas de salud existentes en las comunidades indígenas. Entendimos que no se trataba solamente de responder a la pandemia, sino de crear un cambio estructural para mejorar el acceso a la salud en la Amazonía. Por eso, promovimos la instalación de 6 puntos de internet y 4 radios HF para telemedicina y fortalecimos más de 70 centros de salud de primer nivel con equipamiento médico. Nuestra historia comienza en marzo de 2020 con una pandemia y termina en 2022 con 124 microredes de salud diseñadas, 134 promotores comunitarios de salud capacitados, reconocimientos internacionales como iniciativa innovadora para responder al COVID-19 y un impacto a 339,000 personas de 23 pueblos indígenas y comunidades locales en la Amazonía de Ecuador, Perú y Brasil. Esta labor solo fue posible debido al trabajo articulado de las diferentes organizaciones, líderes indígenas, comunidades y el equipo de IGOS. Gracias.